Bienvenidos a Relatos del Abismo, Ecos del Caos. ¿Alguna vez han sentido que un objeto los observa? Que guarda memorias que no le pertenecen. Hoy les traigo la historia de Mara, una joven que heredó una casa donde los espejos todavía reflejan los rostros de quienes ya no deberían estar aquí. Mara nunca conoció a Elian ni a Elena. Solo sabía que la vieja casa en las afueras del pueblo había pertenecido a una pareja trágica, un eufemismo que los locales usaban para evitar contar la historia completa. Nadie se había atrevido a vivir allí desde hacía décadas, dejando que el tiempo y el olvido hicieran su trabajo, cubriéndolo todo con un manto de polvo y silencio. Pero cuando su abuela murió, el testamento fue claro, casi una advertencia disfrazada de última voluntad. La casa es tuya, pero por lo que más quieras, nunca, jamás mires el espejo del pasillo. La advertencia, por supuesto, sonó más como una invitación. La curiosidad es un instinto poderoso, a veces más que el miedo. Así que, naturalmente, mirar ese espejo fue lo primero que Mara decidió que haría. Al llegar a la propiedad, la sensación de abandono era casi palpable. La puerta principal crujió como si se quejara al ser despertada de un largo sueño. Dentro, el polvo flotaba en los haces de luz, como ceniza suspendida en el aire, danzando lentamente como si celebrara una llegada esperada. Cada paso que Mara daba sobre el viejo parqué sonaba como si el piso respirara bajo sus pies, un jadeo seco y cansado. Y allí, al fondo del pasillo principal, medio cubierto por una tela gris y raída, estaba el espejo. La tela no podía ocultar su presencia, más bien, la acentuaba, como un velo que guarda un secreto a punto de estallar. No era un espejo grande, ni particularmente hermoso. Tampoco parecía antiguo de una forma ornamentada. Era solo un espejo normal, de marco simple y oscuro. Pero había algo profundamente incorrecto en él. Una sensación que erizaba la piel y apretaba el pecho. Cuando Mara finalmente retiró la tela, el vidrio pareció tener una niebla interna, un vaho que no se iba al pasar la mano, como si alguien hubiera exhalado desde el otro lado. Decidió ignorarlo. Se dijo a sí misma que era solo la humedad, el abandono, la sugestión provocada por la tonta advertencia de su abuela. Se dedicó a limpiar las otras habitaciones, a abrir ventanas para que el aire viciado escapara. Intentó llenar la casa con su propia vida, con su música, con el olor a café recién hecho, pero el espejo seguía allí, en el pasillo, un ojo silencioso y vigilante. Cada noche, al pasar por el pasillo para ir a su dormitorio, no podía evitar mirarlo de reojo. Y fue entonces cuando empezó a ver las siluetas. Detrás de su propio reflejo, casi imperceptibles, se dibujaban dos figuras. Un hombre y una mujer estaban de pie inmóviles, tomados de la mano, y la observaban, no con malicia ni con pena, solo con una atención intensa y vacía que resultaba mucho más aterradora. Una madrugada, cuando el reloj de la sala marcaba las 3:33 de la mañana, el espejo habló, no con palabras claras, sino con ecos de una historia que no era suya, fragmentos de un pasado ajeno que se filtraban en el presente. Escuchó el llanto ahogado de una voz femenina, un lamento que parecía no tener fin. Luego otra voz, un susurro desesperado, repitiendo un nombre una y otra vez, Elian, Elian, y después un silencio abrupto, pesado, más inquietante que cualquier sonido. El tormento no se detuvo al amanecer. Mara comenzó a soñar con ellos, sueños vívidos, casi reales. En ellos, caminaba descalza por los pasillos de la casa, pero estos estaban llenos de agua oscura y fría hasta los tobillos. Y una voz detrás de ella, la misma voz que lloraba en el espejo, susurraba una súplica: ayúdame a recordar quién fui. Lo más perturbador era que, al despertar, encontraba el suelo de su habitación húmedo. Gotas de agua formaban un pequeño charco junto a su cama, como si alguien o algo hubiera cruzado el umbral entre el mundo de los sueños y la vigilia
trayendo consigo un pedazo de esa pesadilla líquida. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía habitada por una tristeza que lo impregnaba todo, desde las paredes hasta el aire que respiraba. Desesperada por por ponerle un nombre al horror que la acechaba, Mara decidió investigar. Subió al desván, un lugar que olía a madera vieja y a secretos guardados. Entre baúles polvorientos y muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas, revisó los viejos papeles de la casa. Encontró retratos con los rostros rasgados, cartas de amor sin destinatario y un diario cuyas páginas habían sido arrancadas. Y entonces lo vio, un cuadro sin firma, apoyado contra una pared. Mostraba el retrato de una mujer de belleza melancólica, con una mirada profunda y triste. Su rostro era idéntico al de Mara. No un parecido familiar, no un aire. Era ella. Sintió un vértigo helado recorrer su espalda. Era como mirarse en otro espejo, uno pintado con óleo y tiempo. Con manos temblorosas giró el lienzo detrás. Ahí, grabado a cuchillo sobre la madera del bastidor, había un mensaje corto y críptico. Si miras lo suficiente, el abismo te devuelve la mirada. Alian lo había escrito. Ahora lo sabía. El espejo había sido su puerta, su obsesión, su perdición, y Elena, la mujer del cuadro, su ancla en este mundo, y la que, de alguna forma, mantenía esa puerta abierta desde el otro lado. Esa noche, Mara tomó una decisión. No podía seguir viviendo con el miedo. Necesitaba respuestas. Quería saber la verdad, por terrible que fuera. Encendió varias velas y las colocó en el suelo, frente al espejo del pasillo. La llama danzante proyectaba sombras temblorosas en las paredes, convirtiendo la casa en un teatro de penumbras. Se sentó frente a él y susurró: «Estoy aquí. Quiero hablar con ustedes». El reflejo comenzó a deformarse. La imagen de Mara se onduló como si estuviera bajo el agua. El cristal pareció volverse líquido, goteando una oscuridad espesa y negra que no manchaba el suelo, sino que se desvanecía antes de tocarlo. Y entonces, una voz dulce, quebrada por el tiempo, resonó en la habitación, pero no venía del espejo, sino de todas partes a la vez. «Gracias por venir, hija mía». Mara sintió el cuerpo helarse. Reconoció esa voz. No era Elena, no era la mujer que lloraba, era su abuela. «Te advertí que no lo miraras», continuó la voz, perdiendo toda su dulzura y volviéndose un eco gélido y acusador. «Porque ahora ya te vio a ti». El espejo se estremeció violentamente, como si fuera a estallar. De su interior oscuro y líquido emergieron las sombras de Elian y Elena, pero ya no eran dos figuras separadas. Se fusionaron en una forma única, una silueta retorcida que lloraba y reía al mismo tiempo. Un ser hecho de dolor y memoria. «Ahora somos recuerdos», susurró la criatura, «y tú serás nuestra voz». Desde esa noche, nadie volvió a ver a Mara. Desapareció sin dejar rastro. Solo encontraron su diario, abierto sobre la mesa de la cocina. En la última página, con una caligrafía temblorosa y casi ilegible, había escrito: «No hay descanso para los que miran demasiado hondo. El abismo me devolvió la mirada. Yo también escuché los ecos». La casa fue demolida años después. Los vecinos no soportaban su presencia. Decían que incluso vacía, se sentía llena de lamentos. Pero durante la demolición, algo extraño sucedió. El espejo del pasillo nunca apareció entre los escombros. Simplemente se había desvanecido. Algunas historias no terminan, solo cambian de narrador. Si este relato te dejó un eco en el pecho, te invito a darle me gusta al video, suscribirte a Relatos del Abismo, Ecos del Caos y compartirlo, porque hay ecos que solo se escuchan cuando todo lo demás calla. Gracias por acompañarme en la oscuridad. Hasta la próxima historia.